Hola otra vez, bienvenidos al canal de matemáticas del IES Vicente Medina. Continuamos con la resolución del examen de EBAU de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, junio 2019. Es el ejercicio 2 de la variante B, del ejercicio B2 del examen. Bien, este es un ejercicio en el que lo que vamos a trabajar va a ser derivabilidad de funciones, recta tangente de una función de variable real y estudio de la monotonía, es decir, el crecimiento de crecimiento, y de los extremos, es decir, de los máximos y mínimos de una función. Bien, en el apartado A, que valía un punto, nos dicen que tenemos una función con dos parámetros, a y b, dos números reales a y b, y nos piden hallar los valores de esos parámetros sabiendo lo siguiente, sabiendo que la función pasa por el punto 1, 1, y que en dicho punto la pendiente de la recta tangente vale menos 3. Bueno, vamos con la resolución de ese apartado, que como veremos es bastante rapidita. Lo primero es una cuestión de funciones, casi diría del inicio de las funciones, ¿no? Tercero, cuarto de la ESO. Cuando un punto 1, 1 pertenece a la gráfica de una función, eso quiere decir que si sustituyo la x por 1, la f de x, la y, valdrá 1, ¿no? Esta es la idea básica para representar gráficamente funciones. Por lo tanto, lo que obtenemos es, de f de 1 igual a 1, lo que obtenemos es la siguiente relación, ¿no? Hemos sustituido, repito, la x por 1 y obtenemos que a por 1 al cubo más b por 1 tiene que ser igual a 1, o dicho de otra forma, obtenemos la ecuación a más b igual a 1. Si somos capaces de hallar otra ecuación más para a y b, tendremos un sistema y podremos resolver y terminar el problema, ¿no? Y eso se hace precisamente con el segundo dato, ¿no? La pendiente de la recta tangente vale menos 3 en este punto, es decir, cuando x vale 1, ¿no? Cuando la coordenada x vale 1. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, otra cuestión también de tipo teórico que hay que saber, aquí no es necesario acordarnos de la fórmula de la recta tangente, etcétera, simplemente saber la interpretación geométrica de la derivada, ¿no? La derivada lo que nos están dando son las pendientes, son las inclinaciones de las rectas tangentes a la gráfica de la función en cada punto, ¿no? Por lo tanto, la derivada en 1 es precisamente este numerito de aquí, es el menos 3, ¿no? Bueno, pues derivamos la función, f' de x es 3ax² más b. Bueno, derivar una función con parámetros no tiene que resultar ningún problema, ¿vale? La a y la b hay que tratarlas como números cualesquiera. El 3 baja aquí multiplicando, aquí restamos 1, etc., ¿no? 3ax² más b, y cuando yo sustituyo en esta expresión la x por 1 e igual a 3, pues lo que obtengo es esta otra ecuación, que simplificada es esta de aquí, ¿no? Entonces hemos obtenido una pareja de ecuaciones, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, muy rapidito de resolver, por ejemplo con reducción, restando ambas ecuaciones, elimina la b, y lo que obtenemos es esta solución, ¿no? A tiene que valer menos 2 y b tiene que valer 3 para que se cumpla lo que dice el apartado. Bien, pues en cuanto al apartado B, ¿de qué va? Pues nos dicen ahora que la función ya no tiene parámetros, porque los parámetros tienen un valor muy concreto, 1 y menos 12, y tenemos que determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los puntos extremos. Por cierto, recordar, los puntos extremos se refiere a los máximos y a los mínimos, ¿vale? Bien, pues nada, vamos a estudiar la monotonía y los extremos de esta función, donde ya hemos cambiado el a y el b por los valores que nos dan, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues tenemos que empezar derivando la función, f' de x es 3x² menos 12, y hallando los puntos críticos, ¿no? ¿Qué eran los puntos críticos de una función? Pues los ceros de la derivada, ¿no? Los sitios donde la derivada es exactamente igual a 0. Eso se obtiene pues igualando 3x² menos 12 a 0, pues nos da una ecuación de segundo grado de tipo 1 muy sencillita de resolver, y que en un momento pues obtenemos que vale más menos 2, ¿no? Repito, 3x² menos 12 igual a 0, pues x² será igual a 4, etc., ¿no? Bien, esos son los puntos críticos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer con esos valores? Pues aquí habría varias maneras de seguir, pero dado que nos piden estudiar la monotonía, la manera más rápida es utilizar una tabla de signos de la derivada, ¿no? Que la hemos puesto aquí en forma de gráfico con un dibujo gentileza de nuestro compañero Juan Antonio. ¿Qué significa este gráfico? Vamos a ver. En primer lugar, hemos puesto esta línea azul horizontal que indica la recta numérica, ¿no? Los números reales, que irían desde menos infinito hasta más infinito, y hemos marcado
estos dos puntos con dos circulitos azules oscuros, que son justamente los puntos críticos, ¿no? El -2 y el +2 que obtuvimos antes. Eso nos determina 3 trozos en la recta numérica, 3 intervalos. El intervalo menos infinito, -2, el intervalo -2, 2 y el intervalo 2 más infinito. En cada uno de esos intervalos, la función derivada va a tener un signo constante. Y entonces lo único que tenemos que hacer es coger un punto de prueba. Por ejemplo, si cogemos el punto -4 y lo colocamos aquí en la derivada, 3 por -4² menos 12, obtendremos un valor positivo. ¿Eso qué quiere decir? Derivada positiva. Sabemos el teorema de monotonía, dice que la función es creciente en ese punto y por lo tanto va a ser creciente en todo este intervalo, ¿no? Por eso ponemos la flecha hacia arriba. ¿Qué va a pasar en el siguiente intervalo? Pues cogemos un punto de prueba, por ejemplo el 0, el x igual a 0, lo ponemos aquí, vamos a obtener el valor -12, derivada negativa, la función decrece en 0 y por lo tanto es decreciente en todo este intervalo, -2, 2. Por eso ponemos la flecha para abajo. Y de la misma manera, pues hallamos también que en el último intervalo la función crece, ¿no? Pues con esto tenemos resuelto el problema, porque fijaos, la función crece en menos infinito, -2, unión 2 más infinito. Recordemos que en la monotonía ponemos siempre intervalos abiertos, ¿vale? -2, menos infinito, -2, unión 2 más infinito, ¿no? En este intervalo de aquí de la izquierda y en el último de aquí de la derecha. La función decrece, tiene derivada negativa en el otro intervalo, en -2, 2, ¿no? El que va desde aquí hasta aquí. Y nos faltan los extremos, pero es que vamos a ver, el punto x igual a -2 es un máximo. ¿Por qué? Porque la función pasa en -2 de ser creciente a ser decreciente, ¿no? Eso solo ocurre cuando hay un máximo. Y de la misma forma, el punto x igual a 2 es un mínimo relativo, porque pasa de ser decreciente a ser creciente. Bien, con esto está terminado el problema. Habría una interpretación del problema un poquito más sutil, pero que dudo mucho que lo hayan visto así en la EBAU, tal vez me equivoque, y es determinar si estos extremos relativos son también absolutos, ¿no? Y si hay algún extremo absoluto, ¿no? Sería quizá el desarrollo completo del problema. En ese caso, lo único que tenemos que observar es que el límite de esta función, cuando vamos a más infinito, el límite cuando x tiende a más infinito de esa función es más infinito. El límite cuando x tiende a menos infinito de esta función, dado que el exponente es impar, es menos infinito. Y por lo tanto la función no tiene extremos absolutos. No tiene ni máximos ni mínimos absolutos. Solo tiene dos extremos relativos que son estos de aquí, ¿vale? Pero bueno, ese detalle ni siquiera lo he escrito porque no creo que en la EBAU lo hayan tenido en cuenta en los criterios de corrección. Bueno, con esto hemos terminado y hasta pronto.